Ahora nos topamos a Jesús en un tiempo con sus discípulos, ¿no? Con sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona ¿qué no es un discípulo? Un discípulo no es un estudiante. Hay gran diferencia entre un estudiante y un discípulo. Un estudiante va a un salón de clases, recibe una clase y listo. Pero un discípulo es alguien que sigue y vive las enseñanzas de aquel que es su maestro. Y los discípulos han estado con él ya por un tiempo, lo han escuchado hablar acerca del evangelio del reino, están viviendo en el reino de Dios, viviendo en el reino de Dios. ¿Por qué están viviendo en el reino de Dios? Porque tienen al rey ahí con ellos. ¿Y quién es el rey? Pues el mismo Jesús. Y están viviendo el reino de Dios, y ahora están siendo llamados para ser enviados. Y vamos a estar viendo eso, cómo Dios los envía, cómo Dios los capacita, cómo Dios los reta, los usa, los cuestiona, pero también les advierte. Y creo que si tú y yo estamos considerándonos discípulos del Señor Jesús, seguidores del Señor Jesús, de sus enseñanzas, y que vamos detrás de sus enseñanzas, caminando de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, este es un mensaje para ti, este es un mensaje para mí. Dios quiere hacer esto, Dios quiere enviarnos, Dios quiere capacitarnos, Dios también en momentos nos quiere retar y nos quiere usar, pero también nos cuestiona y nos advierte. ¿Por qué no leemos en Lucas capítulo 9 del versículo 22 al 27? Vamos a verlo desde el versículo 1, pero quisiera leer solo esta porción y después de esto orar y poner en manos de Dios este tiempo. Dice así en Lucas 9, 22: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para pasar frente a tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hagas tu obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Conoces la necesidad de cada uno, conoces las preguntas, las dudas que tenemos, conoces lo que hemos estado haciendo, lo que vivimos. Y te rogamos, Señor, que tú de una manera personal a cada uno de nosotros nos hables, toques nuestro corazón, transformes nuestra vida. Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el tuétano, discierne las intenciones y motivos de nuestros corazones. Haz tu obra, Señor, muéstranos cómo delante de ti estamos desnudos y tú todo lo ves, Señor. Pero Señor, que eso nos motive a venir a ti, Señor, y a confiar en ti, Señor. Haz tu obra entre nosotros, guíanos durante este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 22 que leí al principio es la primera vez que Jesús anuncia su muerte y resurrección. Y básicamente es esto, su muerte y resurrección, lo que le da sentido al resto del capítulo y a lo que Jesús va a estar pidiéndole a los discípulos durante este capítulo, durante esta enseñanza. Lo primero que hace Jesús es enviar a los 12. Mira lo que dice en Lucas 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quédate allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies
en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lo primero que hace Jesús es reunir a los 12. Si recuerdas, antes de la enseñanza de Jesús en este lugar que solo le denomina un lugar llano, en el capítulo 6 de Lucas, Jesús llamó a solamente 12 de sus discípulos y los escogió, ¿no? En el versículo 13 del capítulo 6 lo dice: cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, dice, apóstoles. Escogió 12 y él de entre sus discípulos, o sea, había muchos que le seguían, pero Jesús escogió solamente a 12 y bastante raros, por cierto, cada uno de ellos con sus cosas, ¿no? Pero es maravilloso saber que es Dios el que los escoge, es Jesús el que los escoge. En Juan capítulo 15, en el versículo 16, Jesús les dice esto a sus discípulos. Juan 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Jesús dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para llevar fruto, para que vayan y lleven fruto. Y ahora llegó el momento. Jesús dice ahí en Lucas 9 que los reunió a los 12, y en el versículo 2 dice: y los envió. ¿Los envió a qué? Dice: a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él es el que llama y Él es el que envía. Si recuerdas, cuando Jesús llamó a los pescadores, ¿recuerdas? A Jacobo y a Juan, a Simón y a Andrés. Cuando los llamó, les dijo: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. El llamado fue a seguir a Jesús, y todo este tiempo le han seguido, lo han estado siguiendo, han visto, ¿no?, lo que Jesús hace, lo que Jesús anuncia. Pues ahora llegó el momento de pescar. Ahora llegó el momento en que ellos vayan anunciando el reino de Dios y sanando a los enfermos, cosas que Jesús ya estaba haciendo. O sea, lo que estaba diciendo era: repite lo que yo he estado anunciando y haz lo que yo he estado haciendo. En Juan capítulo 17, en el versículo 18, Jesús, orando al Padre, dice: como tú me enviaste, así yo los envío al mundo. Pasan de ser discípulos a ser apóstoles. Porque si te fijas ahí en Lucas 9, en el versículo 10 dice: vueltos los apóstoles. Los envía como discípulos, pero ahora regresan como apóstoles. Apóstoles básicamente significa alguien que fue enviado. Alguien que fue enviado. Cuando Jesús dice: así como tú me enviaste, le dice a Dios, entonces eso hace que Jesús sea un apóstol enviado por Dios. Pero ahora llegó el momento en que Jesús está enviando a sus 12 discípulos y ellos se están convirtiendo ahora en apóstoles. Llegó el momento. ¿Cómo tenían que ir? Ahí en Lucas 9, en el versículo 3, 4 y 5, me dice de una manera corta cómo tenían que ir. ¿Cómo? Pues primero tenían que viajar ligero, digámoslo así. Y eso es interesante, porque cuando nosotros vamos a otro lugar, cargamos hasta con el perro. Nos llevamos de todo: maletas, cambios de ropa, dinero. Nos vamos preparados, no queremos tener ningún imprevisto durante el viaje, y nos llevamos pues eso, todo, ¿no? Y yo, que tengo 4 mujeres, ahí lo voy a dejar nada más, ¿no? Porque a las mujeres les llevan bueno, mejor ahí lo dejo. Creo que todos saben de qué. No quiero que me vaya mal en mi casa hoy, porque tengo 4 mujeres. Pero ellos, cuando son enviados de una manera distinta. Tenían que viajar ligero. Dice ahí mismo: no toméis nada para el camino. O sea, no te lleves nada para el camino, ni un bordón. El bordón era un bastón o
o una vara grande que se utilizaba para protección de los que robaban en los caminos, ¿no? Y dice, no lleves alforja. Alforja es básicamente una mochila, ¿no? Una pequeña mochila, una bolsa para guardar cosas. No te lleves pan, dice, no te lleves dinero, no te lleves alimento y no te lleves dinero para comprar alimento, y tampoco te lleves, dice, 2 túnicas. La túnica era la parte de la ropa más pegada al cuerpo. Eso, digo, para el día de hoy sería la ropa interior, ¿no? Jesús está diciendo, ni siquiera lleves un cambio de ropa interior, ¿no? Viaja completamente ligero. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es que tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en mí, no tienes que confiar en lo que tú puedas cargar, en lo que te quepa en una mochila, porque no vas a llevar mochila. ¿Qué voy a comer? No te preocupes, yo te voy a proveer. Tenían que confiar en Dios, y los envió a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos. Si ellos iban a enseñar eso, tenían que confiar. O sea, lo que le estaban diciendo las personas es, hey, tienes que confiar en Dios, ¿no? Y 20 maletas atrás, ¿no? Dicen, no, tienes que confiar en Dios, porque yo también estoy confiando en Dios. ¿Sabes? Me envió sin nada. Me envió sin nada. Y es interesante porque en esa época había muchas personas que viajaban y dando mensajes, y la mochila, leí en el contexto cultural, la mochila era un lugar donde ellos guardaban cosas que las personas les daban, ¿no? Y era como decir eso, ¿sabes qué? No pases por una persona que pide cosas, que pide dinero, que está esperando llevarse algo, que está esperando llenarse su mochila, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que llegan a un lugar y les dicen, hey, órale, llévense unos cuantos dátiles, ¿no? Y ellos, no tengo con qué cargarlos, nos vemos, bye. Estoy confiando en Dios. Los envió viajando ligero, pero no nada más eso, sino que también los manda con urgencia. Dice, en cualquier lugar donde vayas, si en esa casa te reciben, ahí quédate, y de ahí parte, ¿no? Es un principio muy interesante, porque llegaban a esa casa, comenzaban a anunciar, a sanar a los enfermos, y a lo mejor la vecina, ¿no?, decía, ¿por qué no vienen a mi casa? ¿No? Y ellos no, o sea, el Señor me dijo que me quedara aquí, de aquí me fuera, ¿no? Entonces honraban a la persona que les recibía con estar ahí y salir de ahí. Pero también dice, si alguien no lo recibe, pues no lo recibe y ya. O sea, salgan de ahí sacudiendo el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, como diciendo, sabes que no me llevo absolutamente nada de aquí, no traigo con qué llevarme nada, pero ni siquiera el polvo en mis zapatos, en mis sandalias me voy a llevar. Sacúdete los pies, el polvo, en testimonio a ellos. Más adelante en Lucas 10 va a enviar a 70 de sus discípulos y les va a dar instrucciones muy parecidas, un poco más extensas. Y cuando enseña esto, Jesús dice, si te reciben, diles, se ha acercado el reino de Dios. Si no te reciben, diles, se ha acercado el reino de Dios. El mensaje es el mismo para todos, pero habrá algunos que lo reciban, habrá algunos que no lo reciban. Es Jesús llamándoles para enviarles, ¿sabes? Jesús envía a sus discípulos, pero no nada más los envía, sino los capacita. ¿Notaste ahí en Lucas 9, versículo 1? Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, lo que Jesús hacía y el poder que fluía de él para hacer estas cosas, se los está dando a ellos. El poder y autoridad. Poder es la palabra dunamis, que me habla de capacidad. Y autoridad es la palabra exousia, que también significa poder, o también eso, autoridad. Lo que está sucediendo es que Dios los está capacitando para lo que los está enviando. Y me encanta eso. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no te haya capacitado para hacerlo. Él está capacitándolos para hacerlo. Nunca los hubiera enviado si no los hubiera llevado con la capacidad de hacerlo. ¿Y sabes qué? Lo hicieron. Mira lo que dice en el verso 6. Y saliendo
pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lo hicieron. Los milagros iban acompañando el mensaje que ellos traían, pero el mensaje era lo importante. ¿Por qué estaban siendo sanados? Porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué estaban siendo despojados de los demonios que les atormentaban? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje era el reino de Dios, y los milagros acompañaban ese mensaje para mostrar que realmente el reino de Dios está aquí. Realmente el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Pero debo definitivamente decir que lo que más me sorprende de esta primera parte es que salieron y lo hicieron, ¿no? Salieron y lo hicieron. Jesús los envía, los capacita, y ellos fueron y lo hicieron. Porque mi pregunta de repente es: ¿y yo? ¿Y nosotros? Porque en realidad nos ha enviado a todos nosotros, y no solamente nos ha enviado, nos ha capacitado. O sea, después de su muerte y resurrección, ¿te acuerdas que dije que Jesús anuncia su muerte aquí y eso le da sentido a todo lo demás? Sí, ellos apenas iban camino hacia donde Jesús iba a morir y resucitar. Nosotros lo tenemos en el pasado, eso ya sucedió para nosotros. Jesús murió y resucitó al tercer día, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás y sus demonios, lo dice la Escritura. Y su muerte y su resurrección, después de su muerte y resurrección, le dice a sus discípulos, y de cierta manera nos dice a todos nosotros: id por todas las naciones predicando el evangelio, anunciando el reino de Dios. Vayan por todas las naciones. Y en Hechos 1:8 Jesús les dice, pero en Hechos capítulo 1 al principio les dice: pero no se vayan todavía, porque hay una promesa que tengo que cumplir. Y en Hechos 1:8 les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra me seréis testigos. Entonces, no solamente nos ha enviado, nos ha capacitado, nos capacitó por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, esto es impresionante, porque realmente si lo piensas, en el momento en que entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a hacer morada en ti. ¿No somos eso? Somos el templo del Espíritu Santo. Él ha hecho morada en nosotros, ¿no? Su Espíritu, con todas las características del Espíritu de Dios, que es Dios, es eterno, es poderoso. El Espíritu de Dios está en nosotros, y de esa manera nos capacita para ser testigos. Solamente piensa en eso. A ellos les da el poder, sobre todo poder y autoridad sobre todo demonio, y para sanar enfermedades. En nosotros ha venido a ser morada. ¿Notas la diferencia? Y dice: nos ha capacitado para ser testigos, ¿no? Y hago referencia últimamente a eso porque fue muy emocionante haber ido a Israel hace un mes atrás, y conocimos Jerusalén, conocimos Judea, pasamos por Samaria, ¿no? Y la verdad, nosotros estamos hasta lo último de la tierra, ¿no? Porque hicimos como 26 horas para llegar allá, ¿no? Bueno, esto que dice es cierto. Hasta lo último de la tierra Dios ha enviado y ha capacitado. Puedes levantar la mano y decir: aquí estoy, Señor, porque nos ha enviado y nos ha capacitado. ¿Para qué? Para anunciar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. De repente la pregunta es: ¿y dónde están los milagros? La neta, tienes un milagro enfrente de ti. O sea, que Dios me haya rescatado y me haya transformado, que me haya sacado de mi adicción, que me haya sacado de mi egoísmo. O sea, en serio, ¿quién es un milagro de Dios? Creo que todos nosotros podríamos también levantar la mano. Los milagros respaldan el mensaje. En este lugar Dios nos ha llamado y nos ha enviado y nos ha capacitado para anunciar el reino de Dios. La pregunta es: ¿te acuerdas lo que te dije que fue lo que más me sorprendió de esta porción? Que salieron y lo hicieron. La pregunta es:
¿Lo estoy haciendo? Si he sido enviado y he sido capacitado, ¿estoy yendo? ¿O cuántas excusas estoy poniendo? Ay, Señor, déjame por lo menos llevarme un pan. No, déjame por lo menos tener mi chamba y hacer otras cosas. Déjame por lo menos disfrutar algunas cosas, sentirme seguro con las cosas. Oh, Señor, ya entendí. Tú quieres que yo confíe en ti. Tú quieres que viaje ligero. Tú quieres que anuncie a los que reciben o no reciben que el reino de Dios se ha acercado a sus vidas. De repente la pregunta es más bien, ¿nosotros lo haremos? ¿Nosotros saldremos y lo haremos? Ahora mira lo que dice en el versículo 10 al 17, porque en el versículo 10 al 17 sucede uno de los milagros más citados acerca de Jesús, o más conocidos acerca de Jesús. Pero en esta porción Dios a sus discípulos los va a retar, pero también los va a usar. Mira lo que dice en el verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Este es el milagro de la alimentación de los 5,000. Ahora, si te fijas en el verso 14, dice 5,000 hombres, ¿no? Esto quiere decir que no están contando a mujeres y quizás niños. Algunos dicen, comentaristas, que de entre 12 o 15, algunos lo extienden hasta 20,000 personas estaban en este lugar, porque solamente está contando a los hombres. Y es increíble. Los apóstoles regresaron con donde estaba Jesús, le contaron todo. Jesús les dice: vayamos a un lugar aparte, pero la multitud les sigue, ¿no? Y para los apóstoles tenían mucho que hablar. O sea, imagínate todo lo que hicieron, anunciando a aquellos que les rechazaron, a aquellos que lo recibieron, a aquellos que fueron sanados, a aquellos que fueron libertados de opresión demoníaca. Y hay muchas cosas que contar, pero de repente la multitud llega y Jesús los recibe. Y Jesús nos muestra una vez más que tiene compasión por la multitud, que Él está pensando en la multitud. Y entonces Jesús hace lo que siempre ha hecho: enseñar acerca del reino y sanar a aquellos que necesitaban ser curados. Pero de repente el día empieza a declinar, los apóstoles empiezan a poner nerviosos. O sea, y toda esta gente que va a comer, y toda esta gente ¿dónde va a dormir? Y entonces se acercan con Jesús: Señor, ¿no quieres como decirles ya se van? ¿No? O sea, no tienen cosas que hacer, no tienen familias que regresar a donde tengan que regresar. O sea, no lo está esperando su mascota por lo menos, ¿no? Y llegan los discípulos así, nerviosos: Señor, mándalos. Y de repente Jesús dice algo bien extraño: dadles ustedes de comer. Dales de comer. Dadles ustedes de comer. ¿Notas que Jesús los está retando? Porque eso es lo que está haciendo, retándolos. O sea, les suelta un reto. En otro de los evangelios, en Juan, en el capítulo 6, mira, en Juan 6 se describe este mismo milagro, y en el versículo 5 y 6, mira lo que dice. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Dónde podríamos comprar pan para 12,000 personas? O sea, ni el Costco, siendo el Costco, tendría pan para 12,000 personas. O sea, ni en el Costco podríamos comprar suficiente para darle de comer a 12,000 personas. Y de repente Jesús se le acerca a Felipe y le dice: oye, ¿dónde podríamos comprar pan
para todos estos. Pero mira lo que dice el verso 6, me encanta. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía con qué contaba. Y Jesús sabía lo que iba a hacer con lo que contaba y cómo iba a realizar este gran milagro. Pero está retando a sus discípulos. Hey, dales de comer ustedes. Oye, Felipe, ¿dónde compraremos pan para todos estos? ¿No? Y entonces ellos responden: Señor, o sea, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Por los relatos de los otros evangelios sabemos que había un muchacho que tenía 2 panes y ¿qué dice? 5 panes y 2 pescados. Y cuando uno piensa en pescados, pues piensa en una como cosa, pues como un pescado, ¿no? Pero seguramente eran como unas sardinitas, ¿no? O sea, tenemos 2 sardinas y 5 panes nada más, Señor. Es lo único que tenemos, porque este muchacho los trae y es lo único que tenemos. Pero es increíble, Dios nos reta a que con lo que tenemos en las manos, Dios puede multiplicarlo y hacer milagros en nuestras vidas. Y lo único que tenemos en las manos, lo único que tenemos que hacer es ponerlo en sus manos. Venir y decirle: Señor, esto es lo único que tengo, es lo único que sé hacer, es lo único que soy, ¿no? Y dejar que Él haga, ¿no? Pero nos reta, todo el tiempo nos pone retos el Señor. Todo el tiempo está retándonos, mostrándonos, trayéndonos personas, trayéndonos gente, ¿no? O sea, la persona que viste esta semana sentada al lado de ti en el pecero, que iba llorando, ¿quién crees que la puso ahí? Es Jesús el que los puso ahí. Y solamente nos está retando. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué le vas a decir? Porque tú conoces el reino de Dios, te está acompañando a todos lados. Y te he llamado, enviado y capacitado para decirles. Y todo el tiempo nos está retando, todo el tiempo está, porque Él sabe lo que va a hacer. No es chistoso eso. Él sabe lo que va a hacer, ¿no? Hace algunos años escuché una historia de un hombre que Dios le pidió algo bien extraño. Y esto es algo real, algo que sucedió, ¿no? Dice que iba caminando por su colonia en Estados Unidos. Y ¿te acuerdas de estos buzones de correo que existen en las casas de Estados Unidos? Que pues están básicamente afuera de la casa, ¿no? Y que pasaba por ahí y él dice, sentía que Dios me decía, ¿no? Que me parara en un buzón específico cada vez que pasaba por ahí, que gritara: Dios te ama. Pero dice, pero yo no le hacía caso. Y decía, no, o sea, qué ridículo, ¿no? Pararme y gritar en un buzón: Dios te ama. Pero pasó una vez, pasó 2 veces. Dice que como a la tercer día ya era demasiado, que Dios le decía: párate y grita Dios te ama en ese buzón. Y entonces dice que se paró, ¿no? Abrió el buzón y gritó: Dios te ama. Lo cerró y se fue a su casa. Y no pasó nada, ¿no? Dice que tiempo después escuchó el testimonio de un hombre que estaba a punto de suicidarse, con la soga ya en el cuello en su casa, y le dijo a Dios: Dios, dame una señal de que por lo menos existes. Y que de repente escuchó una voz que dijo: Dios te ama. Y dejó su intento de suicidarse y conoció de Jesucristo. Lo que había hecho es que ese buzón había amplificado el sonido para llegar hasta los oídos de esta persona. ¿Sabes? Dios sabe lo que va a hacer, pero siempre está probándonos. ¿Qué vas a hacer tú? Porque conoces la verdad y conoces el evangelio y vives en el reino de Dios, y las personas que están a tu alrededor necesitan saberlo. Bueno, ahí están ellos, pero no solamente los reta, sino los usa. Los usa. ¿Por qué? Porque Jesús toma estos panes y estos pescados en sus manos y dice que los bendijo. Y tenemos quizás la mala costumbre de pensar que Jesús bendijo los panes y los peces, pero en realidad lo que hizo fue bendecir a Dios. Señor, gracias por tu provisión. Cuando nosotros oramos por los alimentos, oramos de esa manera. No decimos: Señor, bendice lo que cae a la panza, no, sino decimos: te bendigo, Dios, porque tú has provisto de esto, porque tú me has dado esto. Y Jesús eso fue lo que hizo, bendijo a Dios y entonces lo partió y empezó a repartirlo, empezó a darlo, ¿no? Y es impresionante el milagro, porque empieza a repartir en cestas a sus discípulos, y los discípulos van y llevan estos alimentos, regresan por más, y Jesús sigue dando y sigue sacando peces de la nada. Esto demuestra el poder de Dios.
El gran poder de Dios. O sea, porque, o sea, ¿de dónde los está sacando? Pero es que tienes que entender, Él es el creador del mundo. Él es el que puede hacer que el grano se haya molido, se haya mezclado y se haya cocido, ¿no? Porque no está trayendo grano, sino está trayendo el pan ya hecho. No tiene un horno cerca, pero el Señor está trayendo pan cocido, ¿no? Horneado, y lo está repartiendo. Y peces, o sea, peces. Mi pregunta sería, ¿eran peces crudos o peces ya cocinados, ¿no? Ya asados? Y de cualquier manera estuvimos por allá y comen pez crudo, ¿no? Un chorro, ¿no? Lo sirven en las mañanas. Pero te pones a pensar y decir, ¿cómo fue? Pero no tenía agua en ese lugar, no había un lago a un lado de él donde estuviera sacándolos, pero los sacaba porque Él es el creador. O sea, escuchas esta historia y de este hombre y se asoma en el buzón y grita y dices, ay, ve esto. Cualquiera de nosotros puede decir, pero es que no sabes quién es el que te está pidiendo que lo hagas. Es el creador del universo, aquel que quiere tocar la vida de las personas que están a tu alrededor y que quiere transformarlas, así como lo hizo contigo. Y así como levantamos la mano y dijimos, eso es un milagro, ¿no? Tú ves al que está a tu lado y dices, no, pues este necesita un milagro. Tú también necesitabas un milagro y Dios lo hizo en tu vida. ¿No crees que Él lo puede hacer? Pero día con día Él nos quiere retar, pero también nos quiere usar. ¿Estás dispuesto a agarrar la cesta y llevarla hasta ese lugar y regresar y sorprenderte? Señor, todavía tienes más. Y regresar y dar y volver de nuevo con Jesús y sorprenderte, Señor, todavía tienes más. Y no solamente eso, sino que el Señor dice, oye, vayan y recogen lo que sobró, y juntar todo lo que sobró. Y de 5 panes y 2 pescados ahora tienen 12 cestas de lo que sobró. ¿Entiendes? Dios te reta todo el tiempo, y Dios también te quiere usar. Otra vez, lo que me sorprende de este pasaje es que lo hicieron. O sea, lo hicieron. O sea, dice en el verso 15, ¿no? Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Lo hicieron. O sea, Señor, o sea, no hay alimento, no vamos a poder comer, solo tenemos 5 panes, 5 panes y 2 pescados, es lo único que tenemos. Háganlo sentar, vamos a darles de comer. Señor, estás loco. Pero lo hicieron. Y el Señor puede estar ahí diciéndote, háblale a esa persona, háblale de mí. Solamente, es más, solo ora por ella, solo ora por esa persona, solo dile que yo la amo, ¿no? Y de repente pensamos y decimos, no, qué pena, ay, no, qué miedo, ¿no? Ay, ¿qué va a decir de mí? Pero ellos lo hicieron. Oigan, ¿para qué nos están sentando? Les vamos a dar de comer. ¿Nos van a dar de comer? Pero ellos lo hicieron y pudieron a primera mano ver el poder de Dios. ¿Quieres ver a primera mano el poder de Dios? Deja que aquella próxima vez que Él te rete, hagas lo que te pide y seas usado por Él. De Él vienen los recursos, no de ti, ¿no? Y Él puede usar cualquier cosa que traigas a la mano. Es que el único versículo que me sé es este. Pues dile ese. Pues es lo único que tengo. Está bien, díselo. Pero es que no me sé ni un solo versículo, solo sé lo que Él hizo en mí. Pues dile lo que hizo en ti y Él va a usar lo que tengas en tus manos. ¿No es increíble? Ahora, definitivamente nos reta para que vivamos por fe. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos. Dice que los discípulos no vivimos, ¿no?, por vista, no andamos por vista, sino por fe. Y así debo de vivir, creyendo que Él hará todas estas cosas. Dios los usa y Dios quiere usarte. La pregunta es, ¿soy material usable en manos del Señor? ¿No? Pues en 2 de Timoteo 2, 20 y 21 me habla de Pablo le dice a Timoteo que hay utensilios en la casa, unos para usos honorables, otros para usos viles. Y Pablo le dice a Timoteo, pero si tú te limpias de estas cosas, serás instrumento útil en manos de Dios, serás útil al Señor.
Dice santificado. Claro, estos discípulos lo habían dejado todo para seguir al Señor. La pregunta a lo mejor es: ¿estoy dispuesto a dejarlo todo para poder ser útil en sus manos? ¿Estoy dispuesto a ser santificado, apartado para Él, para ser útil al Señor? Porque si has venido por un tiempo acá, déjame decirte una cosa. Lo hemos dicho y lo oramos muchas veces. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 me dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. ¿Ha hecho eso Dios en tu vida? Claro, lo ha hecho. Nos ha mostrado nuestros errores, nos ha corregido a regresar al camino, nos ha enseñado, nos ha dado instrucciones, nos ha dicho qué hacer, instruirnos en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú has estado viniendo a la iglesia y has estado escuchando la palabra, la intención de Dios es prepararte para toda buena obra. La pregunta es: ¿soy útil en sus manos? A lo mejor tengo que dejar mi orgullo, bueno, vamos a ver qué es lo que tienes que dejar. Sigamos adelante. La cosa es que ellos lo hicieron. La pregunta es: ¿lo voy a hacer yo? Ahora del verso 18 al final, Jesús los cuestiona y les hace una advertencia. Mira lo que dice en el verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado, ¿no? Si te diste cuenta, me salté unos versículos de este capítulo, el verso 7 al 9, donde Herodes escucha lo que las personas dicen acerca de Jesús. Y si te das cuenta, es exactamente la misma frase. Algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían: Elías ha aparecido. Otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Herodes escucha esto, ¿no? Que escucha acerca de Jesús y lo que hacía, y estaba, dice, perplejo. Y pregunta: ¿quién es esta persona? Y dicen estas cosas, y lo que provoca en Herodes es: a Juan yo le hice decapitar, ¿no? ¿Quién pues es este que oigo, de quien oigo estas cosas, ¿no? Herodes, o sea, se proyecta, ¿no? O sea, proyecta su pecado, ¿no? Y su pecado lo hace sentirse así, perplejo y amenazado. ¿Será Juan el Bautista que ha resucitado? ¿Será esto? Porque hice esto, ¿no? Y le da curiosidad, porque dice en el versículo 9: y procuraba verle. A Herodes le provocaba una comezón de: a ver, ¿y quién es? ¿No? Pero cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que yo soy?, ellos contestan lo mismo que escuchó Herodes, lo mismo. Pero el versículo 20 los voltea a ver y les dice: ¿y vosotros quién dicen que yo soy? ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Qué gran diferencia de un Herodes que había pecado, había sido confrontado por Juan por tener la esposa de su hermano, ¿no? Había mandado al exilio a su esposa para poder tener un romance con la esposa de su hermano, ¿no? Y Juan lo había confrontado, habiéndole dicho: esto que estás haciendo está mal, ¿no? Y lo que hace Herodes es poner en la cárcel a Juan, tratando de callarle, ¿no? Y conoces la historia. Al final su esposa, la esposa de su hermano, que ahora era su esposa, le pide la cabeza de Juan el Bautista y lo decapita. Y Herodes, su pecado no le permite ver quién es Jesús. Le da curiosidad, órale, qué loco, ¿no? Pero su pecado no le permite reconocer quién es Jesús. Pero los discípulos, ahí está una gran diferencia. Los discípulos realmente reconocen quién es Jesús. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios, ¿no? Los cuestiona: ¿quién creen que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? Otras porciones de los evangelios nos narran esa misma historia y nos dice que Simón Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que inmediatamente Jesús lo voltea a ver y le dice: Pedro, no te le reveló carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos.
Eso es lo que le dice a Pedro. Y suena bien padre, suena así, wow, pero realmente le está diciendo, no eres muy inteligente, Pedro. O sea, carne y sangre no te lo reveló. Tú no, o sea, no logras llegar a 2 más 2, ¿no? O sea, porque así somos. Si fuera por nosotros, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Fue porque Él nos reveló quién es Él y quiénes somos nosotros. Esa es la realidad. No quise decir ninguna otra cosa acerca de ti o acerca de mí, ¿no? Pero realmente eso nos fue dado del cielo, el saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el que murió y resucitó por nosotros. La pregunta es que si se nos cuestiona quién es Jesús, ¿tú qué vas a responder? Si tu pecado te impide ver y solamente dices, órale, qué interesante, y procuras ver quién es Jesús, pero tu pecado te impide reconocer quién es, necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas venir a Cristo, saber que Jesucristo murió y resucitó por tus pecados para darte una nueva vida. Pero si puedes decir, hey, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, qué increíble, ¿no? Que nos cuestione el Señor y podamos contestar de la manera correcta, pero reconociendo, no fue porque yo sumé 2 más 2, sino fue porque tú me lo revelaste, Señor. Tú me lo revelaste. Y por todo este tiempo lo han estado viendo. Y Jesús entonces les dice algo que puede alterar sus corazones completamente. Ahora dice en el versículo 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen eso, encargándoselo rigurosamente. Es que no había llegado todavía el tiempo de Jesús para ir a Jerusalén. Más adelante leeremos eso. Llegó el momento de ir a Jerusalén y afirmó su rostro para ir allá, pero aún no era el momento. Y les dijo esto: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Por qué puede alterarles el que Jesús les diga esto? Porque acaban de reconocerlo como el Cristo de Dios, como el Mesías, como el enviado de Dios. Y en la mente judía, el enviado de Dios, el Cristo, iba a venir a derrotar a esta elite de sacerdotes y de escribas que no estaban honrando a Dios, sino que seguían tradiciones de hombres, ¿no? El Mesías iba a venir a quitar la opresión del enemigo sobre el pueblo de Israel, iba a venir a instaurar el reino de David una vez más. Pero de repente Jesús, ellos lo reconocen y dicen, eres el Cristo, y Jesús dice, pues tengo que morir. O sea, voy a ser entregado en manos de ellos, y voy a padecer, y voy a ser desechado, y voy a morir. Pero también dice, pero voy a resucitar. La palabra interesante en ese verso 22 es la palabra necesario. Necesario. Porque Jesús vino precisamente a esto, a morir y a resucitar. Y su muerte y su resurrección le da sentido a todo lo demás. Si Él no murió y resucitó, si Él no muere y resucita, ¿para qué los envía? ¿Para qué los capacita? ¿Para qué los reta si no murió y resucitó? ¿Para qué los usa? ¿Para qué les pregunta siquiera? La muerte y la resurrección de Jesús da sentido a todas las cosas. Le da sentido a nuestra propia vida, le da sentido a la historia. Le da tanto sentido a la historia que su muerte parte la historia en dos. Parte la historia en dos. Su muerte y su resurrección parte nuestra vida en dos. Podemos identificar el antes de conocer a Cristo y el después de conocer a Cristo por su muerte y su resurrección. Le da sentido a todo. Y Jesús se los dice, ¿no? Este es el momento en el que otro evangelio, Pedro, lo agarra aparte y le dice, Señor, o sea, ten compasión de ti, que no te vaya a suceder eso. Y es cuando Jesús lo voltea a ver y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mirada en los hombres y no en las cosas de Dios. Y Jesús está viendo las cosas de Dios. Vino a cumplir la voluntad de su Padre, vino a hacer lo que fue mandado a hacer, porque la Biblia me dice que desde antes de la fundación del mundo esto estaba establecido, que Jesús iba a morir. Cuando lo vemos en Apocalipsis a Jesús, lo vemos como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Su plan ya estaba así y Él vino a esto. Era necesario morir y resucitar.
Pero como esto le da sentido, ¿no? El resto de lo que dice Jesús es una advertencia para todo aquel que acude a su llamado, aquel que quiere ser enviado, capacitado, aquel que quiere ser retado y usado por Dios, aquel que es cuestionado por el Señor día con día. Jesús les dice algo en el versículo 23, que quiere encontrar una tierra fértil en nuestro corazón, incluso el día de hoy. Es su palabra. Y Él dice: si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Y lo que Jesús está haciendo es advertir: ¿eres mi discípulo? Este es el costo. Tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día. Por eso hace unos momentos decía, ¿no? La persona que está a tu lado, ¿por qué no le hablas, no? Porque en tu mente están pasando tus problemas y tus rollos, ¿no? Y muchas veces nada más estoy pensando en mí, ¿no? No, es que si me pongo a platicar con esa persona, o sea, quién sabe qué me va a preguntar y me va a decir, y yo ya quiero llegar a mi casa y tengo hambre, ¿no? Y tengo cosas que hacer, ¿no? Y estoy pensando nada más en mí, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy? ¿Por qué si me ha enviado no voy? Porque estoy pensando en mí. Porque si el Señor me dice: ve, no te lleves nada, confía en mí, es así como, pero ¿y de qué voy a vivir, Señor? ¿Y qué voy a comer, Señor? ¿Y qué voy a vestir, Señor? O sea, ni un cambio de calzones quieres que yo lleve. O sea, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero Dios me pide: confía en mí, ¿no? Confía en mí. Pero no puedo confiar en mí porque estoy pensando solamente, no puedo confiar en Él porque solamente estoy pensando en mí, ¿no? Y Él me ha capacitado y Él me quiere usar, pero a veces no me siento útil en sus manos, ¿no? Y es porque a lo mejor estoy pensando solamente en mí, porque no me he limpiado de esas cosas, no me he santificado para ser útil en manos del Señor. ¿Por qué? Porque solamente estoy pensando en mí. ¿Sabes? El mayor obstáculo para ser un discípulo de Jesús, ¿sabes qué es? No, pues el trabajo, porque me tienen trabajando todo el tiempo, ¿no? No, pues hasta mi familia, ¿no? ¿Les choca que venga aquí? No, el mayor obstáculo eres tú. Porque Jesús dice: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Eso es lo que va a estorbar. Tú mismo vas a estorbar. Por eso Jesús dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. Ahora, la cruz en este momento no es un símbolo religioso. Para nosotros es un símbolo religioso, pero en este momento no es un símbolo religioso. Nadie traía una cruz colgando en su pecho. ¿Para qué vas a traer cargando una cruz en tu pecho? No tiene ningún sentido cargar una cruz en tu pecho. ¿Por qué? Porque lo que significaba en ese momento era muerte, era ejecución, era muerte. Eso es. Y Jesús dice: niégate a ti mismo y toma tu cruz, que básicamente es eso: dejar de autopromoverme y de pensar en mí mismo, dejar de buscar mis asuntos y mis deseos, que es lo que me ha impedido a ir a ver cómo me ha capacitado a ser usado por Dios. Niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Ahora, si la cruz era un instrumento de muerte cada día, o sea, el primer día que lo tomes, vas a tomar tu cruz, ¿qué vas a pasar? Vas a morir. Ya no puedes regresar el otro día, ¿no? Entonces Jesús no está hablando de una manera física, está hablando de una manera espiritual. Toma tu cruz cada día. Es la única manera que puedes tomar tu cruz todos los días. Físicamente no podrías hacerlo, pero todos los días tomarla. Me está hablando de morir a mí mismo todos los días. Dice que aquel que es de Cristo crucifica su carne y sus deseos todos los días. Ha crucificado su carne y sus deseos. Es aquel que es de Cristo, aquel que ha visto sus misericordias, presenta su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todas las mañanas, porque es lo más lógico que puedo hacer. Él me compró, Él me ha llamado a seguirle. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y estoy dispuesto a ser enviado, a ser usado por Dios,
Y cuando me pregunte quién eres, quién crees que yo soy, le voy a decir tan claro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo he visto todos los días de mi vida desde que te conozco, porque tú me lo revelaste. Niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día. Y me encanta porque no, está hablando de algo espiritual, porque si hablara de algo físico, toma tu cruz y sígueme, pues ¿cómo? Pues me morí, ¿cómo te puedo seguir, Señor? Sino que es todos los días, es algo espiritual, morir a mis deseos y seguirle. El Señor dice: acá estoy, acá voy, ven, acá voy, acá estoy, ven. Y no solamente eso dice, mira lo que dice el verso 24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Y esa es una de las paradojas del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es una paradoja. ¿Cómo que aquel que pierda gana y aquel que salva pierde? Y es muy simple. Nada más voltea a ver a tu vida. Por aquello que has luchado, en realidad has perdido todo. Pero aquello que has entregado al Señor, lo has salvado. ¿No es algo increíble? Aquel que pierde su vida por mí, dice, la salvará. Mira lo que dice el verso 25: ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, ¿de qué aprovecharía luchar por tus propios sueños, por lo que tú quieres, y ganarte el mundo entero y tener todo el dinero del mundo? ¿No? Escuchaba esta semana al pastor Jaime Foot enseñando hace 2 domingos en su podcast, y él decía: si todo lo que quieres de Dios es cosas materiales, es cosas que apelan a tu carne, dice él, ¿sabes? Carlos Slim te lo puede dar. O sea, ve, pídeselo a él y te lo va a dar. Listo. Dice: si tú estás buscando de Dios lo que Carlos Slim te puede dar, estás perdido en qué es lo que estás buscando de Dios. No has perdido tu vida. ¿De qué te serviría ganar todo? Ganar el mundo entero, pero perderte a ti mismo. Mira lo que dice el verso 26: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y este sí ya es una piedra en el zapato para llevártela el resto de la semana, ¿no? ¿Es en serio? Yo no me quiero avergonzar de mi Señor. Yo no quiero avergonzarme de mi Señor. Yo quiero poder ser luz en este mundo. La generación en la que vivo es maligna y perversa, y Dios me ha llamado a ser luz en medio de esa generación maligna y perversa. Yo quiero que los otros sepan que yo sigo a Jesucristo y vivo en su reino. Y termina diciendo esto en el verso 27: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, ¿no? Y mucho se debate qué significa esto. El verso 28, y veremos la próxima semana, comienza la transfiguración. Entonces algunos de ellos van a ver a Jesús en toda su gloria, y algunos dicen eso se refería. Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria de Dios, vieron el reino de Dios. Pero hay una cosa que hemos estado diciendo todo este tiempo: el reino de Dios es donde está el rey, y nosotros somos y formamos parte del reino de Dios. Tú y yo estamos disfrutando del reino de Dios antes de llegar allá. ¿Por qué? Porque su espíritu hace morada en mí, y donde está el rey está el reino de Dios. Y sí, de los que estaban presentes, solamente Judas Iscariote no iba a ver el reino de Dios. Todos el resto de ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo en sus vidas y comenzaron a vivir el reino de Dios en ese momento. Qué interesante lo que vemos el día de hoy, ¿verdad? Somos sus discípulos. Vuelvo a repetir, lo que más me sorprende, lo hicieron. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Va a costar? Sí, cuesta. Niégate a ti mismo y toma tu cruz todos los días. Cuesta, tiene un costo, pero ¿valdrá la pena? Vale completamente la pena, porque si yo pierdo mi vida en Él, entonces la encontraré. Es increíble. Es la historia de todos nosotros que creemos en el Señor Jesús. Antes de conocerle no teníamos vida, no teníamos identidad, ¿no? O sea, creíamos que éramos algo, pero no éramos nada. Y hasta que llegamos a Cristo, Dios nos dio la identidad de ser hijos de Dios, y ahora tenemos vida. Antes vivíamos, más bien sobrevivíamos,
y ahora vivimos en Él. Antes estábamos muertos y ahora estamos vivos en Él. Y si estás vivo en Él, deja que Él te envíe, ya que Él te ha capacitado. Deja que Él te rete día con día y ponte atento a los retos que Él va a poner en tu vida esta semana. Y déjate ser usado por Dios. Y sorpréndete de la capacidad que tiene Dios para hacer milagros alrededor de ti. Y cuando te cuestione, ¿quién dices que soy? Dile: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque tú me lo has revelado, porque tú eres el que ha mostrado esta realidad a mi vida. Y entonces decide día con día que tú no seas un estorbo para seguirle y para hacer su voluntad, sino presenta tu cuerpo día con día a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y deja que Él te use.